en las brumas del tiempo, donde la historia se entrelaza con la leyenda, yacen relatos que desafían la razón y despiertan los más profundos temores. Uno de esos relatos es el de Laila Azadi, una mujer cuyo nombre quedó grabado en los anales de la infamia, no por sus actos, sino por la sombra de la superstición que la condenó. Este es un viaje a las profundidades de la Escocia del siglo XVII, donde el miedo a lo desconocido y la caza de brujas tejieron una red de oscuridad que atrapó a inocentes. Laila Azadi fue una de ellas, y su historia es un eco inquietante de un pasado que aún nos persigue. En el pequeño pueblo costero de Torryburn, el nombre de Laila Azadi era sinónimo de terror. En 1704, Escocia vivía sumida en un clima de paranoia colectiva. La brujería no era solo un tema de conversación en las tabernas, era una obsesión que permeaba cada rincón de la vida cotidiana. Las autoridades, respaldadas por la Iglesia, buscaban erradicar lo que consideraban una amenaza contra el orden divino, y fue en ese contexto que Laila, una mujer de edad avanzada, fue acusada de pactar con fuerzas oscuras. Las acusaciones contra ella no surgieron de la nada. En una época en que las cosechas fallidas, las enfermedades y las desgracias personales se atribuían a la intervención de seres malignos, Laila se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Bajo interrogatorio confesó haber mantenido encuentros con el diablo, quien, según su testimonio, se le aparecía en forma de hombre. Sus palabras, extraídas bajo coacción, describían rituales nocturnos, danzas bajo la luna y banquetes en los que participaban otras brujas. Estas confesiones, aunque probablemente fruto del miedo y la tortura, alimentaron la histeria colectiva y sellaron su destino. Pero lo que hace que el caso de Laila Azadi sea tan fascinante no es solo su confesión, sino lo que ocurrió después. A diferencia de muchas otras acusadas de brujería, Laila no fue llevada a la hoguera. Murió en prisión, en condiciones que solo podemos imaginar como inhumanas. Su cuerpo fue enterrado en una tumba no consagrada, marcada por una losa de piedra que llevaba su nombre. Este detalle, aparentemente insignificante, es crucial. En una época en la que se creía que las brujas podían regresar de la tumba, el entierro de Laila fue diseñado para evitar que su espíritu perturbara a los vivos. La losa colocada sobre su cuerpo era una barrera física y simbólica contra el mal. El lugar de su entierro se convirtió en un punto de interés macabro. Durante décadas, los habitantes de Torryburn evitaban pasar cerca de su tumba, temiendo que su espíritu aún merodeara por los alrededores. Con el tiempo, la losa desapareció y el sitio exacto de su sepultura se perdió. Sin embargo, en el siglo XIX, la tumba fue redescubierta y la losa, aunque dañada, volvió a ver la luz. Este hallazgo reavivó el interés por su historia, pero también planteó preguntas incómodas. ¿Quién era realmente? ¿Una bruja maligna, como afirmaban sus acusadores, o una víctima de la ignorancia y el fanatismo? Lo que sabemos proviene principalmente de los registros de su juicio, documentos que, aunque sesgados, ofrecen una visión única de las creencias de la época. En ellos se describe una mujer que, lejos de ser una figura poderosa, era vulnerable y atormentada. Sus confesiones, llenas de detalles grotescos, reflejan no solo el miedo que sentía, sino también la presión de un sistema que buscaba culpables a toda costa. La brujería, en este sentido, era tanto un fenómeno social como sobrenatural. Era una forma de explicar lo inexplicable, de dar sentido a un mundo lleno de incertidumbre. Pero su historia no termina con su muerte. Su tumba, aunque olvidada durante años, se ha convertido en un símbolo de la lucha por la memoria y la justicia. El pueblo de Torryburn, aunque pequeño, guarda en sus calles el eco de esta tragedia. Las casas de piedra, el sonido del mar y la bruma que cubre el paisaje crean una atmósfera que parece detenida en el tiempo. Caminar por sus calles es como adentrarse en un escenario donde la historia y la leyenda se funden. Y en medio de todo esto, la figura de Laila Azadi emerge como un fantasma, una presencia que nos recuerda que el pasado nunca está completamente muerto. Hoy su nombre resuena no solo como un símbolo de la injusticia,
sino también como una advertencia. La historia nos obliga a reflexionar sobre nuestras propias creencias y prejuicios. Así, entre la bruma de Toryburn, la leyenda de Laila Asadi perdura, una mujer cuyo nombre fue manchado por la superstición, pero cuya historia nos habla de resistencia y memoria. Y tal vez, en el equilibrio entre el miedo y la esperanza, radica el verdadero misterio de Laila Asadi. Suscríbete.